Continuar con la siguiente hormona, que es la somatostatina. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo que hemos visto. Bueno, sabemos que el páncreas tiene un componente exócrino que representa el 95% del órgano y 5% endocrino, de los cuales están representados por los islotes de Langerhans, los cuales contienen entre 1 y 3 millones de islotes pancreáticos. Y estos islotes son considerados como complejos micro o microórganos que consisten en diferentes tipos de células endócrinas que tienen papeles clave en la regulación del metabolismo energético de todo el cuerpo. Como ya hemos visto, la insulina es secretada por las células beta y corresponde más o menos entre el 55 y el 75% de los islotes, dependiendo tanto de la especie, que como vimos, como de la localización del islote. Y esta es la única hormona que puede disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Por otra parte, el glucagón es la principal hormona en el plasma que incrementa los niveles de glucosa y es secretado por las células alfa, las cuales corresponden entre el 20 y el 40% de los islotes. Y finalmente, ahorita vamos a hablar de otros tipos celulares, pero en nuestro tema es la célula delta. La célula delta que corresponde al 5% de las células del islote, y estas secretan somatostatina, las cuales inhiben la liberación de insulina, pero también la liberación del glucagón. Las inhibe, es la gran inhibitoria. En general, los niveles de insulina y del glucagón varían recíprocamente, y las tasas o los ratios de insulina y glucagón están determinadas por un balance entre el anabolismo y el catabolismo. Durante los últimos 30 o 40 años, las células alfa y las células beta han tenido el mayor foco de atención en la investigación, sobre todo porque tienen papeles clave en la diabetes, y ahora sabemos que el mejor entendimiento de la secreción tanto del glucagón como de la insulina en la diabetes, vimos que era una enfermedad considerada como hormonal. Sin embargo, las células delta no han recibido mucha atención de la fisiología de los islotes, y el entendimiento del control celular y de la secreción de la somatostatina es muy fragmentado. O sea, en cada artículo que tú vayas estudiando encuentras un pedacito de la fisiología. Hasta los últimos años, que han tomado un papel importante, en los últimos 10 años han tomado un papel muy importante las células delta, y ahora sabemos muchísimo más en el control de la regulación del glucagón y de la secreción de la insulina. Habíamos visto también que en pacientes con diabetes mellitus existía una hiperglucagonemia, y esta puede ser suprimida si tú le administras al paciente somatostatina. Entonces, también se ha visto que si tú realizas una infusión intravenosa de somatostatina en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, puedes proveer un control glucémico y haciendo que los pacientes requieran menos insulina, disminuyendo también la secreción del glucagón, porque habíamos visto que hay una hiperglucagonemia. Entonces se ha propuesto el uso de agonistas de somatostatina de vida media larga como posible blanco terapéutico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Ok, bueno. Buscando el gen de somatostatina no encontré un artículo que me trajera un esquema, así que lo fui a buscar a NCBI, y el gen de somatostatina está localizado en el cromosoma 3 brazo largo, locus 27.3, y tiene dos exones. Exón 1, luego tiene un intrón, y exón 2, y la somatostatina, como hemos visto en todos los esquemas, siempre va de 5' a 3'. Este es transcrito de la cadena complementaria, por eso la flecha va hacia acá, exón 1, exón 2, y aquí estaría el sitio de inicio de la transcripción. Dentro de los elementos regulatorios, aquí el esquema debería de estar al revés, la flecha debería de estar aquí debería estar la caja tata, elemento CRE, pero bueno, el primer artículo que encontré sobre el promotor y los elementos en cis del gen de somatostatina es de 1990, donde se empezó a caracterizar el promotor de este gen, y luego encontré otros artículos muy poquitos sobre los elementos y las cajas que encuentran en estos elementos en cis. Lo que encontré es que tiene una caja tata,
Entonces, obviamente sigue un modelo secuencial. Después sí tiene un elemento, una caja CRE, que es un elemento de respuesta AMP cíclico, entonces responde a las señales de ayuno. Y tenemos dos cajas, una caja TS1 y otra caja TSE2 y un elemento UEA. Y lo que encontré también es que los factores de transcripción que se unen a este promotor y los elementos en cis del gen de somatostatina son PBX1, que se va a unir a TS2 junto con PDX1 y forman un heterodímero que requiere un motivo FPMWK, que es este, que es el que se encuentra aquí. Tenemos un elemento UE donde se va a unir PBX1 heterodimerizando con el factor de transcripción PrEP1, y PBX1 y PrEP1 heterodimerizan y cooperan funcionalmente junto con PDX1 adyacente al elemento TS1. Entonces se requieren dos factores de transcripción aquí y un factor de transcripción en TS1 para hacer una transcripción cooperativa. Y ya dentro del promotor mínimo del gen de somatostatina se va a unir PDX1, PBX y PrEP1 con alta afinidad. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que es transcrito este gen y después el splicing, madurado el RNA mensajero, es traducido por el ribosoma en un polipéptido que es la preprosomatostatina. Y esta preprosomatostatina posteriormente es procesada, se le quita el elemento de la secuencia señal para quedar prosomatostatina. Posteriormente se hace un corte, te da la neuronostatina o te puede dar la somatostatina 14 o la somatostatina 28, que son péptidos cíclicos. Aquí vemos otro ejemplo, la preprosomatostatina de 116 aminoácidos, tiene un péptido señal, es cortado, queda la prosomatostatina y después se va a hacer un corte entre el 1 y el 12 aquí, y aquí entre el 14 y el 28 dando una somatostatina 14, y si es completa te va a dar la somatostatina 28. Ahora, ¿cómo se descubrieron estas células delta? Porque corresponden solo el 5% de estos islotes. Bueno, un poquito de historia de en realidad la somatostatina, porque la somatostatina como hormona fue originalmente aislada del hipotálamo y fue encontrada que inhibía a la hormona del crecimiento en la pituitaria. E inicialmente se le llamó a la somatostatina hormona inhibitoria de la liberación de hormona del crecimiento, y subsecuentemente después fue nombrada somatostatina porque reflejaba un efecto inhibitorio sobre el crecimiento. Después de su descubrimiento, la somatostatina también fue encontrada que es producida y secretada en los islotes de Langerhans. De hecho, diferentes células endocrinas del islote fueron identificadas por sus propiedades de tinción, que eso es lo que no vimos mucho en histología, porque ya es historia histológica de los islotes pancreáticos, pero cuando se identificaron por primera vez las células del islote pancreático, se hicieron por tinciones antes de hacer inmunofluorescencias, porque en ese momento pues no sabías qué secretaba cada una de ellas y por lo tanto no tenías el anticuerpo. Entonces se hicieron tinciones. Y entonces aquí se describieron, antes de que se llamaran células alfa, beta y delta, primero se denominaron células A, que eran las que contenían glucagón, y estas fueron identificadas porque se teñían con métodos de fijación basados en alcohol, mientras que las células B, ahora llamadas beta, eran teñidas con métodos de fijación basadas en agua. Además, había un tercer tipo en los islotes pancreáticos que no se teñían con ninguna de estos métodos de fijación, y entonces a estas se les denominó células C. Después, utilizando otro método de tinción que es la tricrómica de Maloria-San, se encontró una célula que estaba granulada, además de las células A y las células B, y estas les denominaron células D,
Pero resulta que estas células D que sí se teñían con Maloria-San eran las mismas que no se teñían en las técnicas basadas en alcohol y agua, eran las denominadas C. Por eso las C y las D eran exactamente las mismas. Ahora se sabe que, bueno, en este caso las células C y las células D eran las mismas, pero la nomenclatura en ese tiempo no fue cambiada. La historia de los islotes, posteriormente se descubrieron también en el intestino células que tenían funciones secretorias, teniendo a las células A, las células B, las células D, y se les dio entonces ahora a la de los islotes células alfa, beta y gamma y delta, ¿no? Alfa, beta, gamma y delta. Epsilon, posteriormente. Por eso en algunos libros van a encontrar como A, B, C, D, pero en realidad la C y la D es la misma, pero ahora se denominan alfa, beta y delta, epsilon. Ya les había comentado entonces que la somatostatina tiene dos formas. Antes también era conocido como factor inhibitorio de la liberación de somatotropina, pero ahora se le llama somatostatina 14 o somatostatina 28. Las dos son derivadas del precursor preprosomatostatina y después es cortada el péptido señal, y la prosomatostatina después se hace un procesamiento posttraduccional donde se corta el extremo amino terminal, dando entonces a la somatostatina 28 o a la somatostatina 14. Ambos péptidos tienen una vida media bien cortita de 1 minuto y son péptidos cíclicos, como vemos aquí en esta imagen, porque tiene un puente disulfuro en estas cisteínas, en la 14 y en la 3. Ok. Bueno, las células delta del páncreas. Estas les había comentado que corresponden al 5% de la población. Ustedes recordarán que habíamos visto que en los islotes del ratón las células alfa y las células beta ocupaban la periferia y el centro respectivamente, y la mayoría de las células delta se encontraban en la corteza y muy pocas en el centro. La mayoría de las células alfa y las células beta son redondeadas y romboides. Sin embargo, las células delta parecen tener como complejos más neuronales, como pueden ver aquí, como prolongaciones neuronales. Aquí las podemos ver. Aquí hay una representación de la célula delta donde podemos ver justamente esa prolongación. Y estos procesos, parecidos a neuritas, tienen una longitud de 20 micras. Y son tan largas que 20 micras corresponde más o menos a 1/3 del tamaño de un islote de Langerhans. Ahora, esto sirve para tener conexiones o comunicaciones o contactos tanto con la célula alfa y con la célula beta. Es decir, no se requieren tantas células, sino que una célula tiene una prolongación alargada y que esta permite tener los contactos, porque vamos a ver más adelante cómo es muy importante la conexión, la arquitectura y el contacto, no nada más solo de las comunicaciones parácrinas, sino también que se requieren contactos entre las células. Ok, bueno, en humano habíamos visto que la arquitectura es muy diferente a la que hemos visto en ratón. Sin embargo, las células delta y las células alfa están en contacto directo, y las células beta, al parecer, el contacto no es tan directo, sino que influye más con conexiones o comunicaciones parácrinas. Lo que también se sabe es que en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, donde hay una hiperplasia de las células alfa, estas sí tienen un íntimo contacto con las células alfa. Ahora, la somatostatina no nada más es expresada por las células delta, también es expresada en el tracto gastrointestinal. Aquí les había dicho que entonces a estas células del tracto gastrointestinal son llamadas células D. En el páncreas son denominadas delta,
pero las células que producen somatostatina en el intestino se llaman células D. Y de toda la somatostatina de todo el cuerpo, el 65% corresponde a las que son secretadas por las células D del intestino, y solo el 5% de la somatostatina circulante corresponde a las del islote pancreático, y el resto es del sistema nervioso central, o sea, el 30% restante es del sistema nervioso central. Las células D han sido bien difíciles de estudiar porque se encuentran intercaladas entre los enterocitos, pero ahora con los análisis de transcriptómica y de sorting, que es como separar las células una por una y después hacer un ensayo de evaluación de todos los RNAs mensajeros, a eso se le llama transcriptómica o perfil transcripcional, es como si fuera una firma digital o una huella de cada célula. Hemos podido aislar estas células D, pero esas ahorita no nos interesan entonces más las células delta del islote pancreático. Ahora, ¿cómo es estimulada la secreción de la célula delta? Tenemos estimuladores y tenemos inhibitorios. Dentro de los estimulatorios, uno de los que se ha estudiado mucho es si la célula delta tiene la capacidad de detectar directamente glucosa y a través de la toma de la glucosa estimular la liberación de somatostatina para a su vez inhibir a la célula beta y a la célula alfa o viceversa. Lo que se sabe de la glucosa es que en los islotes de ratón la secreción de somatostatina es inducida por glucosa y con concentraciones iniciales bajas de 3 milimolar, la estimulación de la somatostatina alcanza un pico del 50%. Sin embargo, si tú aumentas los niveles de glucosa entre 5 y 6 milimolar, tú encuentras un aumento considerable de los niveles de producción de somatostatina. Aquí vemos entonces nosotros cómo vemos el aumento de las concentraciones de glucosa 0, 5, 10, 15 y 20 y vemos cómo la somatostatina va aumentando su secreción hasta encontrar un pico y a su vez como va aumentando la somatostatina va disminuyendo obviamente los niveles de glucagón. Las células delta expresan GLUT1 y también expresan GLUT3 y también las células delta expresan altos niveles de glucosinasa, lo que nos indicaría que esta célula sí está sensando los niveles de glucosa en la sangre. De hecho, si tú utilizas inhibidores de glucosinasa, la célula ya no produce somatostatina, quedando en evidencia entonces de que la célula delta efectivamente tiene la capacidad de sensar glucosa. Otro de los componentes que también puede sensar la célula delta son los aminoácidos y al igual que habíamos visto con la insulina, la leucina y la arginina estimulan la secreción de somatostatina. Sin embargo, la habilidad de la arginina para estimular la secreción de somatostatina probablemente sea debido a dos canales específicos de aminoácidos catiónicos, uno que se llama CAT1 y otro que se llama CAT2. En las células beta, estos transportadores son más utilizados de una manera electrogénica de estos aminoácidos más que por CAT1 y por CAT2. Y la arginina también estimula el mecanismo muy similar a como lo hace la leucina. La leucina, a diferencia de la arginina, también puede ser transportada por una subunidad pequeña que se llama SL7A5 y este es expresado únicamente en la célula delta, quedando en evidencia entonces de que la leucina probablemente sea mayor estimulatoria de la célula delta para somatostatina que para insulina. Otro de los nutrientes que pueden afectar la secreción de la célula delta son los ácidos grasos libres, como por ejemplo el palmitato, el ácido leico, el linoleico.
Y el palmitato va a inhibir la secreción de la somatostatina, pero únicamente la que es inducida por glucosa. Hay un receptor específico que se llama el receptor acoplado a proteína G120. Lo van a encontrar como GPR 120. Y este es un agonista de la inhibición de la secreción de somatostatina, porque lo que se ha encontrado es que en ratones con un knockout de este transportador pierde su capacidad de secretar somatostatina. Ok, bueno. Entonces uno de los inhibitorios van a ser los ácidos grasos. Otra de las hormonas o neurotransmisores que pueden estimular es la urocortina 3, la grelina, que vamos a ver más adelante, GLP-1, que vamos a ver más adelante también, que era producido por el intestino, el glucagón. No se sabe bien si la insulina podría trabajar de manera parácrina con las células delta, y la acetilcolina con sus receptores muscarínicos M3, porque ustedes saben que el vago estimula la secreción del páncreas. Dentro de los factores inhibitorios, bueno, tenemos los ácidos grasos no esterificados a través de su receptor GPR120, pero también tenemos hormonas en neurotransmisores que inhiben la secreción de somatostatina, como la adrenalina en los receptores alfa 2, la acetilcolina, pero a través de receptores M4. No se sabe si la somatostatina puede tener un efecto paradójico, y la misma somatostatina a través de los receptores de somatostatina 1 y 3. Y tenemos otros agentes farmacológicos como inhibidores de cerca, bloqueadores de canales de calcio y diazóxido. Aquí vemos entonces una tabla donde podemos ver los receptores expresados, pero en células delta de ratón. Hay que tener mucho cuidado cuando veamos de ratón, porque probablemente vaya a cambiar si lo vemos en humano. Y vemos entonces que tiene receptores de urocortina, de grelina, de GLP-1, de GIP, de GABA. Ustedes recordarán que la célula beta, cuando secreta insulina, también secreta GABA y la acetilcolina, y estos estimulan la secreción de somatostatina, y la que los inhiben son los receptores muscarínicos M4, los receptores adrenérgicos alfa 2, somatostatina a través de los receptores 1 y 3, los receptores acoplados a proteína G120, que son específicos para los ácidos grasos no esterificados, como el palmitato, la insulina, aunque hay reportes paradójicos, y el glucagón, que también hay efectos paradójicos de que si lo estimula o no tiene ningún efecto el glucagón sobre la célula delta, ya que se ha visto que en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que tienen hiperglucagonemia, la secreción de la somatostatina se encuentra inhibida. Ahora, ¿cómo es una vez que la célula delta recibe estos estímulos, ya sea a través de GLUT1 y GLUT2, que sensa la glucosa, hace glucólisis, acoplados a ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, aumentan los ratios de ATP sobre ADP, se van a cerrar los canales de potasio, se despolariza la célula, se abren los canales de calcio dependientes de voltaje, aumentan los flujos de calcio y se libera la somatostatina. Esa es la vía que ya hemos visto también para insulina. ¿Por qué se parece mucho a una célula beta en el mecanismo de secreción? Ustedes recordarán cuando vimos en histogénesis que en el transcurso de diferenciación la célula delta y la célula beta vienen del mismo progenitor endocrino. Por eso se parecen bastante en este aspecto. Ahora, la urocortina y el glucagón pueden aumentar los niveles de AMP cíclico a través de la estimulación de la adenilatociclasa, y estos a su vez pueden abrir unos receptores de calcio en el retículo endoplásmico, que a su vez aumentan los niveles de calcio, y estos a su vez liberan somatostatina. Ahora, este es un calcio extracelular y este es un calcio de compartimento, ¿de acuerdo? Una vez que ya es liberada la somatostatina de manera parácrina, aquí podemos ver cómo, se acuerdan que las células alfa y beta pareciera ser que tenían una forma redondeada o romboidea, y las células delta tenían una prolongación como una neurítica-like.
como fibroblástica. Y la célula delta tiene alto contacto con la célula beta y la célula alfa, y cuando se libera la somatostatina, esta somatostatina se une a receptores acoplados a proteína G alfa y inhibiendo la liberación de la célula beta y de la célula alfa. Aquí vemos cómo al ser G alfa y inhibes a la enilatociclasa, disminuyen los niveles de AMP cíclico, disminuye entonces los canales disminuye el calcio a través de una repolarización de la membrana y una inhibición de la actividad eléctrica de la célula alfa y beta, y entonces impides la exocitosis de sus productos de secreción. ¿Qué más podemos hablar de la somatostatina? La célula delta va a tener una gran cantidad de receptores que no los vemos aquí con detalle, pero lo que sí se sabe es que los receptores son muy diferentes a los que utiliza el sistema nervioso central, a los que utiliza con sus conexiones parácrinas, y esto se ha visto porque cuando tú inhibes a la somatostatina en sistema nervioso central a través de un fármaco que se llama octeótide, lo que haces es bloquear los receptores 2, los SSTR2, pero no bloqueas los SSTR3 y el 1 y el 5, si más no me equivoco, y entonces es específico para el bloqueo de la somatostatina en el sistema nervioso central, pero no afecta importantemente a la secreción de somatostatina pancreática. Bueno, eso es lo que vamos a ver de somatostatina.